Baila, Aime, baila. Empezamos los carnavales, alegría de mi pueblo, con la tiendita, con la piñita, guitarras y mis canciones. Somos la hermosa comparsa, con argentinas, multicolores, chicas alegres bailando. Somos la hermosa comparsa, con argentinas, multicolores, chicas alegres bailando. Bien, agradecemos a la comparsa Wanda Corazón. Gracias a la comparsa Wanda Corazón. Los tradicionales carnavales de Wanda, ya lo saben, se celebran con la festividad que va desde el urbano hasta el rural. Al grito de Chaira, Chaira, las comparsas salen a las calles con contrapuntos en encuentros con otros bandos. Gracias, Wanda Corazón. Y no se olviden, el Tincuy, carnaval originario del Perú, el 13 y 14 de marzo, en la bella Esmeralda de los Andes, Wanda. Seguidamente, hace su presencia ya aquí en Palacio de Gobierno la siguiente comparsa de nuestro Ayacucho querido. Señoras y señores, vamos a recibir a la siguiente comparsa. Se trata de Sentimiento Fajardino. La comparsa Sentimiento Fajardino fue creada el 18 de enero del año 2014 por iniciativa de algunos jóvenes residentes en la ciudad de Ayacucho, de Guaya, de Colca, de Huancapi, de Cayara y también de Alcamenca, eligiéndose el nombre de Sentimiento Fajardino para la organización conjunta, cuyo objetivo es la difusión del folclore fajardino, práctica principalmente de la danza costumbrista al estilo del pumpín, tradicional de Víctor Fajardo, conocida por muchos desde antaño. Señoras y señores, preparados ya para recibir a la siguiente comparsa, Sentimiento Fajardino.
Gracias a Sentimiento Fajarino, con la danza costumbrista de estilo puntín. Es único en su género y es practicado por todos los distritos pertenecientes a la provincia de Víctor Fajardo.
sentimiento fajardino. Damas y caballeros, en la presentación de nuestro Carnaval Ayacuchano 2020, enseguida anunciamos la presencia de la comparsa del distrito de Pinchos, en la provincia de Huamanga. Huamanga presente con sus distritos y anunciamos, repito, el Carnaval Pinchino, que ya hace su ingreso en estos instantes aquí en Palacio de Gobierno. El Carnaval Pinchino es una fiesta andina que se conoce por su origen en el distrito de Pinchos, en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Desde tiempos muy remotos, la cual está asociada a la natividad de la tierra en el mes de febrero, la temporada de la lluvia y el verdor del campo y sus esencias naturales. Sus canciones representan sus vivencias, tristezas y alegrías, sus recursos naturales como los ríos, los cerros, los sapos, la lluvia, el sol, la luna, las aves, característicos de la zona, los sembríos, etc. La vestimenta es típico del lugar, entre ellos se utiliza el poncho, la chalinga, la wali, la yiclia, el cejo, el sombrero y el chumbi. Entre sus instrumentos musicales utilizan aquella, la guitarra, el silbato, el barajo, la esquila. Y todo esto se resume en el tradicional pulseo y el sartanacui, donde tanto varones como mujeres miden sus fuerzas y destrezas. Esta costumbre es en todo el distrito durante los meses de febrero y marzo. Todo esto tiene una gran importancia en la humanidad. Es la célebre más grande del mundo en los Andes. Como su música es muy alegre y a la vez melancólica. Es especial y única en la región, el país y el mundo. Señoras y señores, con nosotros ya está la comparsa del distrito de Pinchos.
lanzamiento de nuestro Carnaval Ayacuchano 2020. Haciendo la presencia de la comparsa de Guinchos. Gracias, amigos de Guinchos. Y queremos avisarles también que están presentes en esta oportunidad nuestros alcaldes y generales, y aprovechando la ocasión para hacerles mención también del carnaval Incuy, carnaval originario del Perú, el 13 y 14 en la Villa General de los Andes. Y en Huamanga, el Tupay Nacional, el 13, 14 y 15 en Canal Bajo, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres do Reingaray. No lo olviden entonces, Tupay Nacional, 13, 14 y 15 en el distrito de Andrés Avelino Cáceres. Quedan todos cordialmente invitados. Señoras y señores, continuamos con el lanzamiento de nuestro Carnaval Ayacuchano 2020 aquí en el patio principal del Palacio de Gobierno. Enseguida, otra de las emblemáticas comparsas de nuestro Ayacucho querido. Anunciamos la presencia de la comparsa Huamanga Tunante. La comparsa Huamanga Tunante inicia sus actividades musicales en el año de 1977 en Guatatas por iniciativa de José Rivera y un grupo de amigos en un primer día de carnavales. Entre guitarras, quenas, bandolinas, pachamanca y bebidas, deciden formar una comparsa carnestolenta inicialmente con la denominación de los Chipros. Luego la cambian como Huamanga Tunante por sugerencia de Walter Vidal, el popular Shobi. Iniciadores de este proyecto fueron Benito Medina y esposa, señora María Sea, José Rivera Ludeña, entre otras personalidades. También nombrar la incorporación de los miembros del elenco de danzas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, como Juana Fernández como coreógrafa. Estas incorporaciones dieron una calidad musical adecuada, coreografía y muchas características como aporte al carnaval huamanguino tradicional. Esta base musical y la de coreografía le permitieron a Huamanga Tunante ganar reconocimientos y premios consecutivos hasta la fecha. Señoras y señores, la comparsa Huamanga Tunante. Señoras y señores, preside la comparsa de Huamanga Tunante la señora de Huamanga, Isabel Gamboa, embajadora de nuestra música y cultura. 50 años de vida artística recorriendo el mundo y llevando nuestra bandera, nuestra roja y blanca, por los confines del mundo. Japón, Australia, Estados Unidos, Miami, México. Ella es Isabel Gamboa, la señora de Huamanga.
Míralo. La comparsa Huamanga Tunante. No solo es un espacio de familias y amigos, sino también de ilustres personalidades y diversas materias como el arte, la música, la literatura, la ciencia, la ingeniería. Asimismo cuenta con distinguidas autoridades de nuestra localidad que realzan nuestra institucionalidad. Huamanga Tunante. Una comparsa con 43 años de fundación que se proyecta como una institución cultural por más décadas de institucionalidad. ¡Pura!
gente de Ayacucho querido, Huamanga, nos espera con los brazos abiertos. Anunciándoles una vez más, a nombre del señor alcalde del distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y el señor Alcides Yaya Luján, para participar en el Tumbay Nacional este 13, 14 y 15 de marzo en Canal Bajo, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres. Cuatro más, ¿no? Seguidamente se hace presente también la provincia de Sucre, exactamente el sector de Poma. Señoras y señores, vamos a apreciar la maravillosa danza de las tijeras desde la provincia de Sucre. Antes, aprovechar también la ocasión para invitarlos este 21 al Hatun Tincuy en el distrito de Vinchos. Y el día 23 de febrero, el Hatun Sahtanacuy en Hatun Hasa, presidido por el alcalde Edwin Flores Bautista, alcalde de Vinchos. Muchísimas gracias por esta invitación. Quedan todos pues cordialmente invitados. Vamos entonces con la provincia de Sucre. Desde Poma, la danza de las tijeras. Muy bien, ahí están haciendo su ingreso los afamados danzantes de tijera o danza, quienes pues también están concitando la atención del público presente, de las autoridades, en el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno. Esta es una transmisión en vivo para la plataforma informativa del Gobierno Regional de Ayacucho. El lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno. Bien, de esta manera se viene desarrollando el lanzamiento oficial del Carnaval Ayacuchano 2020 desde el patio de honor de Palacio de Gobierno, con la presencia de las principales autoridades, por el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal. Es un carnaval andino que se conoce por su origen tan... Hay una diversidad de comparsas, tanto de la zona urbana y también de la zona rural del Carnaval Ayacuchano, patrimonio cultural de la nación, que para este año se desarrolla del 22 al 26 de febrero. Bien, ahí a una distancia prudencial también se acerca la comparsa o la comitiva de la comparsa de la provincia de Sucre. Sucre, otra de las provincias importantes de nuestra región, que también tiene pues cultura
y también atractivos turísticos como los baños termales de Larcay, que poco a poco viene consolidándose en el número de visitantes. De esta manera vienen participando diversas comparsas tanto de la zona urbana y también rural del lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno. En unos instantes también la comitiva de danzantes ayacuchanos estarán pues recorriendo las principales calles del centro histórico de Lima en un colorido pasacalle, invitando a la población limeña capitalina y también a los turistas a que puedan visitar Ayacucho, donde nace el Perú, del 22 al 26 de febrero para vivir, para contagiarse del ritmo, de la festividad, de la tradición del carnaval ayacuchano, patrimonio cultural de la nación. Ya, voy a acercarle, Muy bien, también apreciamos en la zona del patio de honor, hacia afuera, hacia la Plaza Mayor, tras las rejas, hay gran concentración de público que están pues disfrutando de el recorrido, en todo caso, de las comparsas que vienen participando del lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Muy bien, gran expectativa, como se aprecian imágenes, el público limeño y también algunos visitantes y turistas que están disfrutando del colorido, de la magia del Carnaval Ayacuchano 2020. Efectivamente, al final de la competencia pueden terminar adoloridos y peor aún, difícilmente caminarán por algunos días. El Huaracanacu se lanzan violentamente juntos como tuna, utilizando la baraca, uno enfrente de otro. Está haciendo su pase la comparsa de la provincia de Sucre, y afuera, a una distancia también antes de ingresar, está, si no nos equivocamos, la comparsa de Cangallo. Y así podrá seguir con sus señora a otros pueblos vecinos. El carnaval de la provincia de Sucre.
Recibe la presencia de la comparsa de la provincia de Sucre, el Carnaval ayacuchano en la versión 2020. Gracias, amigos de la provincia de Sucre. Enseguida vamos anunciando ya la presencia de Pilcas Huamán. Agradecemos una vez más entonces la presencia de la provincia de Sucre con su tradicional carnaval allá en Sucre, Querobamba y todos los distritos de esta hermosa provincia del sur. Seguidamente, señoras y señores, anunciamos la presencia de la provincia de Pilcas Huamán, anunciándoles también el carnaval en Cora Cora, Carnavales de mi Tierra 2020, 22 al 29 de febrero, donde esperamos en Ayacucho. ¡Apresúrale! Bien, pedimos por favor a la siguiente comparsa de Pilcas Huamán acelerar un poquito el paso, por favor, comparsa de Pilcas Huamán. Pilcas Huamán es una importante ciudad yasta incaica construida sobre la capital de sus místicos rivales, la Confederación Chanca, edificada en tiempos de los incas Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, en los años 1400 a 1500 después de Cristo. Fue uno de los centros administrativos más importantes del Tahuantinsuyo, siendo cabeza de provincia, albergó hasta 30.000 hombres como guarnición. Las grandes riquezas que contenían sus depósitos, la belleza de su arquitectura y su estratégica ubicación en la ruta del Hapañal, el camino real incaico, despertaron el interés de los conquistadores españoles en 1532, quienes tuvieron noticia de su existencia desde los primeros momentos de su arribo a tierras peruanas. Señoras y señores, la provincia de Pilcas Huamán presente en el lanzamiento del Carnaval ayacuchano 2020. Ahí viene mi pueblo, mi pueblo. Gracias a la provincia de Pilcas Huamán con su comparsa en este lanzamiento del Carnaval ayacuchano 2020, señoras y señores. Enseguida anunciamos la presencia del Carnaval de la provincia de Huancazancos. La provincia de Huancazancos se ubica al sureste de la región de Ayacucho, integrada por los distritos de Carapo, Lucanamarca, Saxamarca y Zancos. En la capital de la provincia de Huancazancos, al igual que en el distrito de Saxamarca, se practica una mixtura de carnaval ayacuchano con variantes del tradicional chuta chuta y la huifala. A diferencia de los distritos de Carapo y Lucanamarca, en el carnaval originario. Señoras y señores, el carnaval de la provincia de Huancazancos en este lanzamiento de nuestro carnaval ayacuchano 2020.
Gracias a la comparsa de la provincia de Huancasango, señoras y señores, el lanzamiento de nuestro Carnaval de Ayacuchano 2020. Hacemos mención enseguida de la presencia de la comparsa Cangallo Señorial. Señoras y señores, de esta manera estamos realizando el lanzamiento de nuestro Carnaval de Ayacuchano 2020, invitando a cada uno de ustedes, por favor, a visitar a nuestra tierra querida, nuestro Ayacucho querido. Nos esperamos con los brazos abiertos. Enseguida, señoras y señores, anunciamos a la comparsa Cangallo Señorial. La Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial fue creada el 12 de abril del año 2014 con el propósito de realizar, revalorar la cultura viva de la provincia de Cangallo y de la región de Ayacucho. Nuestra provincia es bastión de la fe católica a través de la festividad de los Reyes de Cangallo, declarado Patrimonio Cultural, la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción y el folgorio del Carnaval ayacuchano Cangallino. Resaltamos nuestra exitosa participación como ganadores absolutos de la Tinja de Oro en el 16 Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Pucllay 2018 Cantahuaylas. Ganadores del primer puesto en el Carnaval ayacuchano 2019. Ganadores de la Mandolina de Plata 2019 en el primer Tupay Nacional, organizado por la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Torregaray. Y este año no se pierdan la segunda edición. Lanzamiento del Carnaval ayacuchano 2020. La comparsa Cangallo Señorial. Preside la comparsa de Cangallo Señorial su señor alcalde Daniel Roca. Presente en el lanzamiento del Carnaval ayacuchano 2020.
señoras y señores, esta comparsa Cangallo señorial. Presentes en el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020, invitándolos a nuestra tierra de Ayacucho. Pedimos que aceleren un poquito, por favor, los miembros de la comparsa Cangallo señorial. Bien, gracias a la comparsa Cangallo señorial. Seguidamente, señoras y señores, en el lanzamiento de nuestro carnaval ayacuchano, la presencia de la provincia de La Mar con el Carnaval de Chilcas. Adelante, el Carnaval de Chilcas. En este lanzamiento de nuestro carnaval ayacuchano,
Le queremos invitar también al 44 Festival del Pumpín en Huazuando, el 23 de febrero en la provincia de Víctor Fajardo. No lo olviden, el 44 Festival del Pumpín en Huazuando. Es el Carnaval de Chilca de la provincia de La Mar. Agradecemos a la comparsa de Chilcas de la provincia de La Mar en este lanzamiento del Carnaval ayacuchano 2020. No lo olviden, los esperamos en nuestra tierra de Ayacucho con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de nuestros carnavales ayacuchanos. Gracias, Carnaval de Chilcas. Bien, pedimos a la comparsa de Chilcas, por favor, que se le dé el paso. Amigos de la comparsa de Chilcas, gracias por su participación. Gracias una vez más a la comparsa de Chilcas en la provincia de La Mar. Les pedimos que avancen, por favor, la comparsa de Chilcas. Gracias.
Y ahora nos vamos al sur de nuestra región, hasta la provincia de Lucanas. Desde Lucanas tenemos esta maravillosa comparsa. Preside el alcalde provincial de Lucanas, el señor Alfonso Moya Mora, y también la alcaldesa de Huaycahuacho, la señora Marlene Manza Díaz. Desde el Valle de Sondondo, el carnaval de la provincia de Lucanas. Mire, cómo nos saquemos y el haciendo así y se voltea mi cacharro, ¿sabes? Madre, ya lo he finalizado ya, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Estaba haciendo zoom así, sale mi cara y caballero, finalicé ya, pero estaba bien. Gracias a la comparsa de Lucanas, señoras y señores. De esta manera estamos llegando al cierre del lanzamiento de nuestro Carnaval Ayacuchano 2020. Los esperamos en nuestra tierra Ayacucho. A nombre de nuestro gobernador regional, Carlos Ruda Carvajal, a nombre de los alcaldes provinciales, está con nosotros el arquitecto Yuri Gutiérrez de la provincia de Huamanga, el señor Ronald Pichardo de la provincia de Huanta, los demás alcaldes provinciales y distritales. Los esperamos en nuestra tierra Ayacucho para celebrar a lo grande nuestros carnavales ayacuchanos 2020. Muchísimas gracias. Hasta el próximo año. Buenos días.
esta manera está finalizando el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno. Esta es una transmisión en vivo para la plataforma informativa digital del Gobierno Regional de Ayacucho en el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020 desde Palacio de Gobierno, que ha motivado la participación del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carvajal, y las principales autoridades locales de la región Ayacucho. No se olvide, están cordialmente invitados a los seguidores de las redes sociales de la capital, de los diversos puntos del país y de los diversos lugares de los continentes para que puedan visitar Ayacucho, donde nace el Perú, del 22 al 26 de febrero, para disfrutar de la celebración del Carnaval Ayacuchano, Patrimonio Cultural de la Nación. Es el orgullo del Valle Sondondo. Arriba mi tierra, Guaycabacho. Una fotito. Muy bien, hay expectativa en lo que respecta a la presencia de visitantes y turistas, quienes pues están apostados en la Plaza Mayor hacia el patio de honor de Palacio de Gobierno para poder pues disfrutar de esta importante festividad. Las diversas comparsas representativas de nuestra región que están presentes hoy en el patio de honor de Palacio de Gobierno, participando ya en la parte final del lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020, Patrimonio Cultural de la Nación, que tiene como días centrales del 22 al 26 de febrero. Se están aprestando ya las comparsas representativas para salir en un colorido y desbordante pasacalle por las diversas arterias del centro histórico de Lima. Ahí está el gobernador regional de Ayacucho con las autoridades posando para la foto oficial ya en la culminación del lanzamiento oficial del Carnaval Ayacuchano 2020. Muy bien, ahí está nuestra primera autoridad de la región Ayacucho, expectativa también de los medios de comunicación de alcance nacional. Se tiene previsto hace unos instantes ya que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde Muñoz, esté pues recepcionando a el gobernador regional de Ayacucho y a toda la comitiva, la delegación de las 11 provincias que se han dado cita el día de hoy en Lima para poder participar del lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Es una transmisión para las plataformas informativas digitales del gobierno regional de Ayacucho. Bien, estamos ya en la parte final de esta importante transmisión que estamos desarrollando desde Palacio de Gobierno en esta edición de lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Muy bien, retornamos en cualquier instante para continuar con la transmisión en vivo en lo que será ya el pasacalle de las comparsas representativas por las diversas arterias de la capital. Volvemos en unos instantes. Si puedes una fotito, pero... Te paso el flicker, Luis. ¿Ah? Te paso el flicker. A mí lo de pasarlo, la papa no te puede pasar porque no te la puedo ver. Eso es portealo. Claro, hay cosas que son internas, ¿qué entiendes? Sí, pero ya cada vez que puedo te paso. ¿Ya? Ya, esta vaina en principio lo tiene mi amiga. Ya. Apenas haga el flicker te lo paso. Listo, vamos. Gracias, cuídate. Espectacular, hermano. Listo, cuídate. Maestro. Ya. ¿Cuándo vas a editar? Sí, lo vamos a rebotar. Ya me arreglo. ¿Ya? Avanza, avanza. Gobernador, no, chino, gobernador.
Poncho, mi sombrero. Avanza, avanza. Ya, Poncho, yo te dejo ahorita. Consigue un Poncho. ¿Esto para quién es? Eso es Melissa Melchor Guardado. ¿Para quién es eso? Pregúntale a la Melissa, a ver. Pregúntale a la Melissa, ¿para quién es? Protocolo, Ya. Esto es. Allá me esperan, allá me buscan, Ya, claro. Ya, por acá. Ya, no te preocupes. Perdón. Mi agendita. Ahí está borrado, no, sí, yo no tengo en el parque. 24. Tu celular, Agárralo. Jálalo ya.